Yo creo que el artista logra la sustancia de aquello que le conmueve, de aquello que le emociona, y logra hacer algo con esa sustancia. Nosotros somos como un radar de aquello que nos conmueve y lo podemos llevar a un plano físico. A veces no afortunadamente, pero gracias a que hemos afinado esa especie de sexto sentido de hacer algo con lo que nos conmueve y por ende buscar nuestra propia salvación o completación en la obra. Cuando yo pienso en la palabra ayuda, apoyo, soporte, se me viene la imagen de Francisco Itriago, porque ha sido una persona que, además de tener su propuesta artística, pues, como pintor, es una excelente persona y un gran colaborador en la situación que sea. Refiriéndome a la obra de Francisco, bueno, creo que es una obra que ya tiene muchos años en proceso. Francisco logró con su trabajo una identidad que es una cosa muy difícil de lograr en el arte y creo que es lo más importante, ¿no? Que cuando la gente vea una obra, de una vez identifique quién es el autor. Los dibujos de Francisco, dibujos de perfiles de mujeres que realmente era un trazo hermosísimo, ¿no? Cada línea de eso decía algo. Y luego, bueno, él ha seguido desarrollando su obra, la cual he seguido, porque es una obra que para mí es demasiado familiar. Cuando yo intenté convertirme en un hacedor de juguetes, Francisco tuvo mucho que ver en mi trabajo, o sea, los dibujos a quien yo solicité en primera instancia fue a Francisco Itriago, o sea, Francisco Itriago tiene mucho que ver en el Mario Calderón hacedor de juguetes. Es una persona que siempre ha estado al lado mío en todo no sé cómo definirlo, proyectos de casa, del hacer del juguete, y también tengo que decir que la fachada de la casa del juguete fue Francisco Itriago quien la vio. Esta pieza está compuesta por 6 obras, pero tiene una historia muy singular. Esto estuvo expuesto a propósito del Mes de la Mujer en el espacio alterno del Museo de Arte Colonial. Ellos me hicieron una invitación, yo no había pintado nada porque estaba haciendo otra serie para Caracas y me insistieron que tenía que participar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que no sea alegórico, que no sea una ilustración? ¿Qué puedo pintar yo? Y recordé una actividad que había tenido con unos amigos muy queridos en una zona de Valencia que se llama Barrera, cerca del campo de Carabobo. Habíamos ido a un bar que se llamaba El Nuevo Mayagüez. Entonces decidí rendir un tributo a las trabajadoras y a ese ambiente que yo recordaba. Y empecé a elaborar esto. El lugar era un discreto burdel, pero en el frente estaba el bar y estaban las chicas. Entonces yo represento aquí 2 pubis ocultos debajo de esta lámina. Vamos a poner este en su lugar. Este es el primero de la fila. Se va aquí. Aquí, este no. Este es un Bolívar de la serie del Chimborazo. Este es el 2. O sea, este va aquí. Este va acá. Fíjate bien cómo se van conectando. Cuando decidí hacer esa especie de homenaje a las trabajadoras de ese bar, la fui modificando tal cual se había modificado en mi propio recuerdo. Y había muchas, yo no recuerdo cuántas eran, pero lo interesante de todo eso es que en el momento en que fui con estos amigos, ellas por supuesto nos atienden para evitar un poco la idea de pasar al otro lugar, que era el fondo. Un amigo mío se hace pasar por sacerdote para que no nos acosaran y ha salido una mujer bellísima del fondo a confesarse. Eso, por supuesto,
fue un aprieto y mi amigo, que es ateo, la libró de toda culpa, la confesó. Ella estaba embarazada. Por eso esta pieza central tiene unas flores y tiene un conejito allá que es un rompecabezas. Seguía esta parte, yo tenía unos cromos de mi infancia con aves que los incorporé, esto es un collage, y está un vacío. Las piezas se iban uniendo y seguían allá. Aquella de allá recordaba que había un lugar donde estaban jugando con cartas y pegué una serie de naipes. A mí siempre las barajas me han interesado y las he desarrollado en varias de mis producciones, y había unos santos metidos en un nicho. Me conseguí esa imagen en tela y la incorporé también. Allá, en aquel de allá, estaba la cuestión como de brujería y el encanto que había dentro de la zona y el color de las paredes, que lo logré aquí. Esta mujer ve hacia allá, también tiene un vacío. Hay una serie de mariposas en todos los lugares. Aquí está el rompecabezas de mariposas. Y cuando ya nos íbamos, salió una mujer alta, muy bella, que se nos quedó viendo y es la última pieza de allá. De esa manera quedó un homenaje que nunca supieron ellas, un homenaje justamente para el mes de la mujer, para aquellas mujeres trabajando para sobrevivir. Y esta es la pieza, volver al nuevo Mayagüez que conservo y no he querido prescindir de ella. Por eso que me gusta mucho trabajar las series, porque la serie como que me da unas razones para indagar estéticamente en algo que de alguna manera he logrado capturar en todo aquello que me conviene o que me conmueve. Yo estoy siempre con un deseo de producir. Eso no quiere decir que todo lo que genere valga la pena, pero sin embargo la serie me permite darle forma a aquello que me está sacudiendo y de pronto la doy por satisfecha y acabo con la serie. Entre una serie y la otra estoy en un vacío, estoy extraviado, estoy intentando conseguir una razón y desde ese vacío empiezan a buscar. Tengo una avidez de tema para de pronto encontrarme de nuevo en otro tema que a lo mejor es similar o similar a lo que hice hace 30, 40 años, pero me mantiene activo. Pero a estas alturas, después de tantos años, yo no tengo una respuesta absoluta para esto, porque pareciera que el arte, que está en todo, es escurridiza para ser definida con exactitud. Yo requerí desde muy niño pintar y pintar y pintar, porque en aquello que hacía yo me sentía seguro. Y desde un momento en que yo decidí que este era mi camino único, primero, el puntal, empecé a interesarme tanto por mostrar lo que hacía como por oír aquello que decía la gente, sintiendo que allí estaba esa interlocución necesaria. Definitivamente mi vida también está marcada por mi padre, que era poeta y pintor. Aquí tengo algunas obras de él y aunque él no me dijo que pintara, cuando yo dejé las carreras que había iniciado, él se alegró muchísimo porque consideraba que el camino mío era la pintura. Entonces me vengo para el Páramo y después tengo la fortuna de tener estos dos hijos varones que empiezan a vincularse también con el arte. La vida es un versículo de estación. El verbo estaba con los versos caídos por los instrumentos, tratando de hacer un compás con la métrica viviente. Definir el arte es complicado porque yo siento que es como una búsqueda
siempre muy interna, que busca una estética muy personal. Y para mí, pues no sé, el arte es aquello que me hace sentir. Es imposible no estar en el arte. No sé si podría vivir haciendo otra cosa. Y no, pero Gabriel, suelto. Hay un tío que ya falleció. Cuando yo entré en la orquesta, cuando tendría 9 años, me empezó a mandar un montón de música y siento que gracias a eso, oye, pues conseguí una sensibilidad que no habría conseguido de otra forma, y gracias a eso soy quien soy. Es interesante porque lo conozco desde que tengo memoria, básicamente, y siempre hemos estado vinculados desde el punto de vista artístico y sensible al arte, ya que él no solo está estudiando medios audiovisuales y ha estado vinculado a otras carreras de humanidades y de literatura principalmente. Otra cosa que siempre nos fascinó e hizo que fuéramos un grupo bastante cerrado y consolidado era también la fascinación por la literatura fantástica y ciertos hitos de la literatura, como así como la música, en un punto en donde queríamos disfrutar de los criterios similares, aunque no idénticos, y poder disfrutar la música y siempre la sensibilidad a flor de piel. Como persona, él tiene esa capacidad de no necesita alardear, no necesita vociferar para ser escuchado o para que se sepa que lo que él tiene que decir es relevante o importante. Bien influenciado por mi familia, por mi infancia, viviendo en una familia, creciendo en una familia en la que mi papá es artista, mi hermano también. Mi mamá, que también tiene lo suyo de artista. El lenguaje del arte en nuestro hogar es el lenguaje cotidiano, es el día a día, es lo que tiene que ser. Yo no me veo en otro ambiente y no veo a mis hijos en otro ambiente que no fuera el del arte. Aquí en casa hay a las 12 de la noche un recital de poesía de la nada, en el silencio de la noche, Felipe recitando, porque es lo que lo apasiona. Y así hemos crecido, del arte en todos lados, el arte en las paredes, el arte en la televisión, el arte en el papel, el arte en la sobremesa, el arte en el paseo, y ver pues crecer a mis hijos de la mano de un padre artista, pues no queda de otra sino apoyar lo que sienten y lo que quieren. Celebro mucho también como una familia a partir del arte y en el páramo merideño se ha convertido en un referente artístico y estético. Sus hijos, su esposa, pues todos giran alrededor del arte, y creo que incorporaron al páramo andino a todo el mapa artístico de Venezuela, con su experiencia en apartaderos y ahora con su taller, de manera que me topé con el Francisco Itriago ya maduro, con una obra desarrollada, con una reflexión muy profunda y muy importante sobre el desarrollo del arte en Venezuela, sobre las necesidades artísticas. Luego hicimos una exposición familiar aquí en los espacios de la Rama Dorada, y sin duda pues hemos ya establecido una amistad Versos muertos de la guerra a través de un gueto. Mi guerra es la fe que se terroriza con la libertad de crear un cuadro, un poema atornillado por la voz que habla, declama y explica cosas más allá de un cuadro, un café, un árbol. Cosas provenientes de la guerra propia.
Cuando un cuadro envejece es porque el artista lo deja castigado, finalizado y lo trabaja de nuevo. Es un mundo paralelo de los artistas. El caos hizo que escribieras improvisando rimas de metal con la clavija de la guitarra maldita y desafinada por tus pies de quimera nocturna. Es el testimonio del lienzo grabado en las paredes incineradas y el fuego te gritó en la ceniza. Te escribe en la desnudez de la madera cuando las palabras ya no salgan de tu boca. Conviérteme en tu infierno. Engranaje poético. Incendio el pincel, exalto la piel y me integro en el huracán. Me rompo en este desnudo, me convierto en la elasticidad del bastidor, en la profundidad del azul que araña la tela, la quemadura de la veladura, las líneas son la estructura del silicio que embraña el mar. Detrás del océano se desprende la anarquía del pincel, jadeo. El cuerpo se zafa de mí, el alma es una bestia que se engrana con los sonidos del cuadro. Me interrogo tras derramar el color, me cuestiono para sujetarme de este engranaje poético. Siendo tejido abierto, vocifero, cortando las radiografías del ojo. Las manos comulgan en la tesis del verso, se segregan entre métricas de pintura para esparcirme en manuscritos de acrílico, convirtiendo el resto en la atmósfera de este poema, interviniéndome en el cuerpo y me transfigura el diluvio, partituras que inundan el mar, destierran 5 verdades forjadas tras la viga de mi espalda, espacios en blanco, dibujan el umbral y me transfiguran diluvio, partituras se inundan en el mar, destierran 5 verdades forjadas tras la viga de mi espalda, espacios en blanco, dibujan el umbral, a medida que mi carne se despoja en la tela de la penumbra. Eco desgarrado de la partitura. 19 lugares para escribir esta historia. Quizás para hacer la partitura desnuda de una batuta lanzada al aire, escribiendo esta melodía. Es el alma del fuego que vuelve a quemar mi vida, destrozando los escritos pasados y quitando las verdades paganas de mi alma, escribiendo los desamores de la tinta y la canción del alma. Siendo rebelde, cada vez con mi euforia desnuda en los pinceles, siento libertad al escribir. Felipe es un extraordinario poeta, artista, un artista completo en todo el sentido de la palabra, por las áreas del arte que abarca, de la sensibilidad que tiene. Y además, en su modalidad de poeta, uno encuentra expresiones de sus textos que refieren al arte, a la pintura, por ejemplo, a la música, al mundo sensible, pues. Ese es Felipe Itriago Coiman, un amigo muy querido, un joven de muchísimas potencialidades, que ya tiene 2 libros extraordinarios publicados, y uno puede encontrar allí en esos libros todo el potencial que va a desarrollar a lo largo de su vida, de manera que tiene el mundo poético por delante, el mundo de la creatividad por delante. Me crié en una familia donde todos me aman, absolutamente todos. Desde niño
que tú ves que tu papá pinta, que tu hermano dibuja, hace música. Mi mamá, que siempre ha sido nuestra mesa, nuestra estructura, uno tiene esto en el ADN. Yo me siento feliz que este oficio me haya escogido a mí. Conozco muy poca gente que pueda construir con la palabra las imágenes que construye Felipe. Inclusive su obra plástica también percibo eso. No sé si eso sea producto de esa combinación Francisco-Tita, pero a mí Felipe me parece un ser demasiado especial. Yo vengo realizando temas recurrentemente. Primero trabajé mucho el cuerpo, después trabajé el rostro, pero en esos temas siempre había un fondo. Me costaba mucho, sobre todo cuando estoy trabajando con el color, que lo del fondo fuera blanco, como un telón. Empecé a trabajar el fondo sin darme cuenta que el fondo también era protagonista. Yo lo llamo paisaje porque puedo ubicar un norte, el cielo, puedo ubicar ramas, puedo ubicar elementos que no son conocidos del paisaje. Si pudiera hacer abstracción de ello, sería en realidad una relación de líneas, colores, triángulos, cuadrados, masas que se enfrentan, que son las que le dan vida a la obra. Estos paisajes empiezan a emerger como una necesidad del color y del grito que sale de mí mismo, porque estas cosas no se pintan plácidamente, no, aquí hay una especie de recuperación de uno mismo a través del oficio. A mí me interesa muchísimo en una obra un equilibrio que no es universal, es el equilibrio que yo siento que corresponde con mi estética íntima, esa estética que me hace saber cuando una obra está acabada o no. Cuando yo me aproximo a aquello que considero estéticamente válido, en realidad estoy teniendo una relación conmigo mismo y estoy buscando elementos que se parezcan a aquello que empecé a hacer desde que era niño. Y he dicho más de una vez que desde esta edad, yo pintando y yo trabajando, estoy lanzándole un salvavidas al niño que fui. En líneas generales, eso es lo que he hecho toda la vida. He pintado siguiendo aquello que me salva cuando lo hago, porque cuando ya es una obra acabada, yo me convierto en el espectador de mi propio trabajo y me libero un poco de ese tratamiento que me concede el oficio. Han sido unas tenidas extraordinarias en las que hemos compartido con Francisco y con Rafael y Tita, que nos atiende de maravilla, que es una extraordinaria anfitriona y propicia todas estas clases de encuentros para elevar la función del arte, lo que el arte tiene para darnos y para conectarnos con otro nivel de la vida. Cuando un cuadro envejece es porque el artista lo deja castigado. Yo pinto para no morir. Yo siempre les digo que yo soy el cable a tierra. Son demasiado románticos, son demasiado positivos. Es imposible no estar en el arte. No sé si podría vivir haciendo otra cosa.